Bueno, estamos en época de vacaciones, ¿verdad? Enero, febrero, muchos hermanos están de vacaciones. ¿Alguno de ustedes está de vacaciones y está aquí? Que están de vacaciones del trabajo, digo, ¿no? Ah, muy bien. Qué bueno que es cuando tomamos vacaciones del trabajo, pero no tomamos vacaciones del Señor, ¿viste? Pero no digo, por ahí, bueno, hay que tomarse el tiempo para descansar. Pero no se tomen vacaciones del Señor. Amén. No dejen de orar, de leer la palabra. Porque yo recuerdo cuando recién empecé a congregarme, y creo que fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones con la familia, fue como que fue un descontrol, ¿viste? No un descontrol mal, sino un descontrol en el sentido de los hábitos que teníamos de orar, de leer, ¿viste? En las vacaciones como que estás tan tranquilo y tan despreocupado que ¿oraste? No, no oré. ¿Leíste? No. ¿Vamos a cantar al Señor, a adorar? No. Entonces es importante aún mantenernos firmes en esos hábitos que el Señor quiere que tengamos, que son saludables. Amén. Bien, estamos en este tiempo de vacaciones. Se recuerdan que terminamos el plan de lectura bíblica y los estudios que hacíamos en los grupos tenían que ver con el plan de lectura bíblico que estábamos desarrollando. Terminó el plan de lectura bíblico y Juan me propuso una idea muy oportuna y creo una idea muy buena: hacer estudios sobre los 10 mandamientos. Bueno, Juan y Belén son uno. Y Juan tiene ideas, pero las mejores las tiene Belén. No, mentira. La cuestión es que ellos me propusieron hacer estudios sobre los 10 mandamientos. Y yo le dije, qué bueno, porque la verdad que nunca hemos hecho estudios para los grupos de los 10 mandamientos. Y ya se hicieron algunos estudios, y les digo, no se pierdan ahora el estudio que viene, que es del Sabbat, el sábado, guardar el día de descanso. Eso es uno de los 10 mandamientos. No se lo pierdan porque está muy bueno lo que los chicos ahí están explicando y enseñando. Verdaderamente es para no perdérselo, porque de repente se le aparece a usted un adventista, hermano, hermana, y le dice que si no guarda el sábado usted no es salvo, no va al cielo. ¿Y usted qué le dice? No me importa. Usted, si hace ese estudio y le da la merecida atención que merece, valga la redundancia, va a tener elementos como para poder argumentar y fundamentar de por qué nosotros no guardamos el sábado como debería ser según la ley. Así que no desaprovechen esta oportunidad y este material que tenemos como iglesia, que lo están preparando nuestros hermanos tan excelentemente bien. Amén. Así que hoy yo quiero bueno, ya empezaron los estudios, pero yo quiero como introducir un poco a esto de los 10 mandamientos. ¿Qué es esto de los 10 mandamientos? Vamos a leer los 10 mandamientos, ¿se animan? ¿Se animan? ¿Sí? Éxodo 20. Y vamos a leer a partir del versículo 1, y dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empiezan los mandamientos. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus tierras, de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense cuánto le da al día de reposo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estos son los famosos 10 mandamientos, que seguramente ustedes se lo saben de memoria, porque como son cristianos, saben que toda la vida cristiana está fundamentada en los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios, los mandamientos que leímos recién, pueden ser interpretados de 2 maneras. Es más, esto de los 10 mandamientos ha creado tantas interpretaciones, tantos conflictos, tantas doctrinas, algunas erróneas, pero se podrían interpretar de 2 maneras. Como, en primer lugar, como disposiciones de Dios para el pueblo judío en aquella época, en aquel momento, en aquel lugar, para poder convivir como una convivencia civil de los primeros israelitas que formaban parte del pueblo. O también se podría interpretar estos mandamientos como mandamientos aún válidos, algo que no dije anteriormente. Esos mandamientos son para el pueblo de Israel, el pueblo judío, y son de ellos, y bueno, nosotros decimos qué lindo, qué bueno, pero no son para nosotros. O podríamos, como dije recién, tomar estos mandamientos como válidos, y de hecho lo son, y vigentes aún para nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana. Es más, yo creo que los cristianos debemos aceptar estos mandamientos como mandamientos de Dios aún válidos y vigentes, y darle la importancia que verdaderamente tienen dentro de la interpretación que le da Jesús y el Nuevo Testamento. Amén. No lo podemos separar porque la Biblia es una sola. No podemos decir, eso es del Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con... No, porque yo el Antiguo Testamento lo leo a la luz del Nuevo. Interpreto las cosas del Antiguo Testamento como las interpretó Jesús, si es que tengo elementos para decir que esto lo interpretó Jesús y esto Jesús lo interpretó. Amén. Estaba leyendo algunas cosas por ahí, justamente del 10 mandamientos, y me recordó a un pastor que contaba de un hermano que el pastor predicó sobre los 10 mandamientos. Y este hermano se sintió tocado por los 10 mandamientos y le dijo, al finalizar el culto, cuando lo saludó, le dijo, pastor, la verdad que su predicación me ha impactado y a partir de la semana que viene yo voy a empezar a poner en práctica un mandamiento por semana hasta cumplirlos todos. Está bueno, ¿no? Una semana hace una cosa, otra semana hasta cumplir los 10 mandamientos. Evidentemente no entendió, no entendió nada, pero los 10 mandamientos los tenemos que interpretar, como dije, a la luz de los evangelios, a la luz de lo que Jesús interpretó. Ahora, fíjense que las 3 grandes religiones del mundo, ¿cuáles son las 3 grandes religiones del mundo? Los cristianos, los musulmanes y los judíos. Las 3 religiones tienen como base de su religión los 10 mandamientos. Y cada uno lo atribuye a ellas, ¿no? Pero
evidentemente estos 10 mandamientos han marcado la historia de la humanidad a tal punto que muchas de estas leyes son la base de las leyes nacionales de muchos de los países del mundo. Por ejemplo, no matar, no robar, no mentir, no tomar cohecho en algo. Y todas las leyes jurídicas que tienen aún las constituciones de los países están basadas en los 10 mandamientos. Y justamente no son sugerencias, sino que son mandamientos. Entonces lo primero que yo quiero decir es que los 10 mandamientos son el fundamento del comportamiento civil de prácticamente todo el mundo y de todos los hombres, porque en todo lugar, en todo el mundo, exceptuando algunas religiones extremistas, matar no está bien. Imagínense si nosotros viviéramos en un país donde está permitido matar, donde está permitido robarle la mujer a tu prójimo, el buey, el caballo, el asno. Los 10 mandamientos fueron las puertas por las cuales pasaron muchos de los pueblos de esa tierra, de donde surgió los 10 mandamientos, y hasta el día de hoy, fíjense que los 10 mandamientos siguen teniendo de alguna manera, en el contexto civil, humano, legal, siguen teniendo injerencia. Ahí, si ustedes se fijan, los 10 mandamientos tienen ahí en su Biblia, están divididos en 2 secciones. A ver si las descubren. ¿Cuáles son esas secciones? Y acá apuntan. Los Riquelme no, pero... Fíjense. ¿Cómo? Hacia Dios y hacia Dios. Muy bien. ¿Por qué decís eso? Porque los primeros son en relación a Dios y el segundo... ¿Cuáles son los primeros en relación a Dios? ¿De dónde a dónde? No, ese está dentro del otro. Bueno, pero sí. Claro. Muy bien. Ahí entra con las relaciones de los demás. Fíjense que Dios, para Él, se guardó 4 mandamientos y los otros 6 tienen que ver con el prójimo o con la vida en relación a las demás personas. ¿Les trae a la memoria algo que dijo Jesús con respecto a esto? Cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de todos los mandamientos? ¿Qué respondió Jesús? Muy bien. Y el segundo dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo. Y fíjense que Jesús lo que estaba haciendo al decir eso es resumir los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Por eso dijo él, en estos 2 mandamientos están la ley y los profetas. O sea, todo lo que nosotros querramos hacer está dentro del contexto de amar a Dios y amar al prójimo. Y podemos decir que el eje, la columna vertebral de todos los mandamientos de Dios, ¿qué es? Lo dijo Jesús en las 2 oportunidades que habló de Dios y del prójimo. ¿Cuál es el eje? El amor, amar. Pero por amor, el eje es el amor. O sea, si no amas a Dios, va a ser muy difícil que guardes su mandamiento, y si no amas a tu prójimo, va a ser difícil que pongas en práctica lo que Jesús dice. Ahora, los 10 mandamientos, como dijimos, son el fundamento, podríamos decir, en generalidades, del mundo humano, del mundo civil. Aunque sean creyentes, no sean creyentes, las leyes prácticamente de todos los países en el mundo están reguladas por estos 10 mandamientos. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de honrar a los padres. Ustedes dicen, ¿qué ley hay ahora para honrar a los padres?
que pasó a ser una ley del Estado Nacional. Muy bien, la jubilación, la pensión, los geriátricos no sé si es tanto como para honrar a los padres. Pero la razón por la cual los 10 mandamientos han permanecido entre nosotros durante tanto tiempo es porque ninguna sociedad puede funcionar bien si no los tiene como base o los ignora. Esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo, estos son enunciados, después vamos a ir más profundo. Guardar los 10 mandamientos en toda su riqueza requiere un gran compromiso. Recuerdo hace un tiempo que leí en la revista Selecciones, que me causó curiosidad, un artículo sobre los talleres de reparación de autos. Esto capaz que a alguno de ustedes le pasó. Seleccionaron 226 talleres de chapa y pintura, mecánicos, etc. 226 talleres. Y se les envió un auto con solamente un defecto, que no tenía un cable, o tenía un cable de la bujía desconectado. El 74% de los talleres, o sea, 167 talleres, repararon algo que no estaba dañado, o no hicieron nada y le cobraron como si le hubieran hecho algo. Y en todos los casos cobraron por arriba de 500 pesos. Pero hubo un mínimo porcentaje de mecánicos que fueron honestos. Cuando se les preguntó a esos mecánicos por qué eran honestos, en el trasfondo de todos esos mecánicos que fueron honestos, tenían una gran influencia, y ustedes me van a decir, me van a tirar con algo ahora, una gran influencia de la enseñanza católica sobre los 10 mandamientos. Tírenme con algo. Eso no significa que estén convertidos y sean cristianos, pero fíjense cómo influye. Y es de alguna manera, y se cumple la ley espiritual, instruye al niño, ¿viste? Y aun cuando fuere viejo, porque eso te marca, te condiciona, aún en tus cosas. Los mecánicos preguntan, ¿pero por qué le voy a cobrar algo que no es o a hacer algo que no es? No lo tenían incorporado. Serían australianos. No serían argentinos, porque si fueran argentinos, 500 le dicen. Algunos dicen que esta declinación moral y esta falta de honestidad, esto por decir alguna cosita nada más, porque estamos viviendo en una sociedad bastante terrible, le echamos la culpa a los años 60, el hipismo. ¿Cuántos hippies hay acá? A ver, tienen que renunciar a eso. Cuando de las escuelas, principalmente en Estados Unidos, se sacó la enseñanza religiosa, se sacó la Biblia, se prohibió orar, porque cada vez más eran las manifestaciones de diferentes fe de la gente que iba a las universidades, a las escuelas. Entonces decían, ¿por qué me tienen que hacer a mí leer la Biblia y orar si yo no soy cristiano, soy musulmán? Bueno, en esa época ser musulmán era casi que te condenaban a la silla eléctrica, ¿no? Por ser musulmán nada más. Pero se empezó a declinar la moral social en el mundo entero cuando se dejó de lado la importancia y la base de la Biblia, la oración y Dios. Y ustedes dirán, ¿pero en qué afectó eso? Bueno, afectó al punto de que hoy día la mayoría de la gente no se guía por lo que Dios dice ni por lo que Dios manda, sino por lo que a él le parece bien. Que eso es lo que se metió a partir de los años 60, 70. Bueno, tendremos que hablar de un montón de cosas más, pero yo lo estoy tocando así muy por arriba.
de cuán difícil es poder guardar los 10 mandamientos en todo su esplendor. Que hay que tener un gran compromiso y una gran disposición de corazón y una gran voluntad. Aún así, ¿ustedes piensan que se pueden guardar los 10 mandamientos? Teniendo el mayor de los compromisos, la mayor voluntad, la mayor decisión de decir, Señor, a partir de hoy yo voy a guardar los 10 mandamientos y lo voy a hacer aunque me muera. ¿Qué pensás? ¿Se puede? Lo que pasa es que si ustedes me explican, me roban la predicación. Díganme que sí o que no. Bueno, hermanos, si alguno de ustedes puede guardar los 10 mandamientos, le tenemos que hacer, como he dicho en varias oportunidades, un monolito en la puerta y poner fulano de tal cuando te mueras, ¿no? Porque hasta ese momento tenemos que comprobar, porque por ahí 5 minutos antes de morir te insultaste, entonces sonaste. No te hacemos ningún monolito. Entonces, lo tercero y último que tengo que decir, y esto es donde me quiero abocar más, es que los 10 mandamientos no son suficientes para la vida cristiana. Los 10 mandamientos, así como los leímos, no son suficientes para la vida cristiana. ¿Entendieron esto que dije? Los 10 mandamientos son maravillosos, son esenciales, son la base de la mayoría de las sociedades del mundo, pero simplemente, por así decirlo, son inadecuados para vivir la vida cristiana. Cuando Jesús se le pidió que citara lo que decíamos hoy, el mandamiento más grande de todos los mandamientos, Él no mencionó ni uno de los mandamientos de los 10 mandamientos. ¿Vieron? Y muchos cristianos se confunden, que dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Te dicen, amarás al Señor. No, ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Sí. Todos se miran diciendo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Claro. No, pero que amarás a tu Dios, no con todas tus fuerzas, pero que tendrás un solo Dios. Claro, porque dice, sí. Amarás a un solo Dios. Claro. Bueno, pero Jesús no cita el primer mandamiento, sino que cita el mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que resume los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos, y después amar al prójimo resume los otros 6. Pero no es suficiente. ¿Por qué digo que no es suficiente solo guardar los mandamientos? ¿Por qué? Díganme por qué no es suficiente para la vida cristiana guardar los 10 mandamientos. Díganme por qué. ¿Por qué? Por obras. Muy bien, no podemos salvar por obras. ¿Por qué más? No es suficiente los 10 mandamientos para vivir la vida cristiana. Porque estamos en la era de la gracia. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Que estamos en la era de la gracia. Hacemos las cosas no como lo dice la ley, sino como para honrar a Dios, más que para hacer lo que Dios quiere, más que para cumplir una simple ley. Lo que se ve. Veníamos bien. Sí, no, pero está muy bien lo que él dice. Lo que pasa es que, bueno, no les voy a hacer quemar más neuronas porque recién empieza el año y si no a mitad de año no van a ser, van a ser como zombies. La era de la gracia, dijo él. ¿Cómo empezó la era de la gracia? Con Cristo. Entonces la era de la gracia interpreta y le da un sentido más completo a los 10 mandamientos en boca de Jesucristo. ¿Amén? ¿Se entendió? Vamos a ver qué es lo que dice Jesús con respecto a la ley. Ahí vamos a Mateo 5:17.
Uy, ya estoy por el final y son 8:30, tengo que alargar un poco más. Si no se malacostumbran. Versículo 17 del capítulo 5 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, ¿a qué se está refiriendo? Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Al Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la ley? Los 10 mandamientos y el Pentateuco, ¿sí? Ahora, dice, yo no vine para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, lo vuelvo a repetir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, estamos en la época de la gracia, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, miren lo que va a decir acá, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, dice que si vos no cumplís la ley mejor que los recontra ultra cumplidores de la ley, si tu justicia o tu forma de vivir no es mayor que la de los fariseos y los escribas, que eran los que guardaban la ley y la enseñaban, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y acá Jesús nos mete en un lío. Porque decimos, ¿y cómo se hace esto? ¿Y se acuerdan qué es lo que dice después? Más adelante, en ese mismo capítulo, ¿interpretás? Pensaba que... Sí, gracias. Pensaba que en realidad la ley es una forma que nosotros podemos seguir, pero lo que pasa con la ley es que no nos perdona. Fallamos, no tenemos otra alternativa. En cambio la ley con Cristo ofrece el amor, ofrece el perdón. Amén. Entonces cuando lo que decían los fariseos, yo entendía como que está bien, ellos cumplían, ¿viste? Pero si alguien no lo cumplía, ya eran los primeros en condenar a esa persona que no lo cumplía. Exacto. No había tampoco otra alternativa, No había otra cosa. Nosotros ponemos como los malos de la película, pero no tenían otro elemento ellos. Ah. Sí, ahí aparece lo que tenemos, la alternativa. Bueno, pero después de esto que dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, Jesús le empieza a dar una nueva interpretación a los mandamientos, a los 10 mandamientos, a la ley, le da una nueva interpretación y como que lo lleva a una mayor profundidad. Porque él dice, ustedes escucharon que fue dicho, no lo vamos a leer, pero yo les cito un ejemplo nada más. Escucharon que fue dicho, no matarás. Y vos con no matar cumplías la ley, estaba bien. Pero Jesús, ¿qué hizo? Pero yo digo, le da un nuevo sentido, interpretación, y le da el verdadero espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu de la ley de no matar? Lo que Jesús dijo. ¿Que dónde empieza eso de matar al otro? Con un enojo. Te enojaste, te calentaste y lo querés matar. Ustedes han tenido estos sentimientos, quizás nunca lo han hecho, pero que lo han tenido seguro. ¿No han tenido ganas de matar a alguien? ¿Algunas? No sé si al punto de considerarlo y pensarlo y decir cómo lo haría. Pero te agarra una cosa así, viste, que te revuelve todo por dentro y vos con no matar ya cumplías la ley y decías, no lo maté, señora, así que... Pero no le deseo lo mejor y que no se me cruce por el camino. Si se me cruza por el camino no lo voy a matar, pero lo voy a dejar casi muerto. Y cumplí la ley. Dice la palabra, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Que en los 10 mandamientos, Jesús va al punto, ¿viste? Porque en los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa, el asno, el perro, el gato, el caballo, la mujer, ¿viste? Pero Jesús va al punto, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Pero yo digo, ¿qué dice Jesús? Esa la saben. Ay, se me hace decir, no sé qué es. ¿Qué dice? Dice, el que mira a una mujer, o sea, no cometerás adulterio, perdón, yo me fui. No cometerás adulterio. Entonces voy a decir, bueno, no me acosté con la vecina, pero la espío por el paredón. No sé qué se ríen así, ¿por qué se ponen así? Son cosas que pasan, ¿o no? ¿Qué hizo David, el rey David? Estaba pispeando por el paredón. Y la vio Betsabé, bueno, él le hizo todo, completo. Claro, por eso. Vos te reís, pero hay algunos que dicen, entonces, no comerás adulterio. Y si la miro para codiciarla, ya cometí adulterio, y bueno, vamos a completar el tema. La cuestión es que vos fíjate Jesús dónde lo lleva. A mirar para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Y díganme la verdad, hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes no han mirado a otra persona codiciándola? No me dice nada, dije, díganme. Bueno, está bien. Claro, ¿cuántos no? Está bien. Viste, acá tenemos fariseos y escribas de la ley. ¿Dijiste cuántos? Pero Jesús en la gracia le da esta nueva interpretación a los 10 mandamientos. Ahora díganme ustedes, si cumplir los 10 mandamientos ya era difícil, ¿cómo hacemos para cumplir con esta justicia mayor que Jesús nos pide? Porque antes yo no adulteraba con otra mujer y estaba todo bien. Ahora con el simple hecho de mirarla para codiciar, ya adulteré con ella en mi corazón. Quiero vivir en el antiguo pacto. No. Entonces, ¿cómo se hace eso, hermanos? Sí, abogado tenemos. Algunos se la pasan al abogado. Son delincuentes. Sí, Fran. Gracias. No, digo que, viste que es un detalle, que oíste que Jesús les decía, oíste y que prohibiste. Bueno, él citaba esos versículos porque los fariseos también tenían una mala interpretación de lo que decía la Biblia. No es que yo estaba leyendo de lo que decía el Antiguo Testamento, yo no estaba leyendo las Escrituras. Ellos se repetían, viste cuando el teléfono es compuesto. Entonces ya había que desarrollar un sistema también. Y sí, ellos habían desarrollado un sistema de ley también que era paralela mismo a lo que decía la Biblia. Era como que, viste, el ejemplo cuando habla del falso juramento. Sí, va uno a honrar al padre, a la madre. Bueno, ellos tenían como el falso juramento era, por ejemplo, no jurar en nombre de Dios. No podía jurar. Lo que en realidad lo que querían hacer era que ellos se podían comprometer a algo, pero si en ese compromiso no decían la palabra de Dios, lo podían romper. Claro. Que no era a la base de lo que iba la cuestión. Y algo que a mí me llamó la atención es que, viste que a veces a nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo puede ser que sea el mismo Dios? El del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con la guerra, lo que mataban, aniquilar pueblos. Y ahí en este que dice, no matarás. En realidad lo que decía es que el mandamiento está mal dicho, así que en realidad es no cometerás adulterio, ¿viste? Pero que en la Biblia vemos que el mismo Dios manda a matar a los enemigos en la antigüedad. ¿Viste cuando eran las guerras y se aniquilando del pueblo y todo eso? Sí, sí, sí. Y como que algo para que a mí me llamó la atención queda que los tipos, los fariseos, ya somos nosotros, repetimos lo que no, sin saber lo que dice la Biblia en realidad. Y porque me dijeron, porque escuché en la radio, porque todo otro, porque se dice, ¿viste? Porque en realidad no sabemos realmente lo que dice la Biblia.
Yo le preguntaba, ¿por qué no se puede hacer esto? No sé, que el pueblo está mal, ¿entendés? Sí. O que está bien. Exacto, La importancia de también de ir a la fuente. exactamente. Siempre hay que ir a la fuente. El otro día, bueno, lo digo así rapidito, me crucé con un hermano que me dijo, en realidad que vino acá y vio a algunas hermanas con shortcito y vaquero, y estaba escandalizado porque en la iglesia donde va él, las mujeres usan la pollera hasta abajo de la rodilla, y claro, y los hombres se visten como hombres, me dice. No sé a quién miró de ustedes. Y entonces me dijo, la santidad, pastor, la santidad, me dice. Porque, ¿por qué le digo yo? Y la forma de vestir los hermanos, mira cómo se visten. Y justo había algunas hermanas con shortcitos. Y no perdonó a ninguna, ¿no? Porque las miró a todas. Y no sé con qué intención, yo no vi el corazón. Pero miraba así, porque la hermana estaba como loco, parecía que lo habían soltado. Y me dice, si viene algún hermanito nuevo, dice, y las ve así a la hermanita y le manda mensajito, y la hermanita le responde, y después, ¿qué pasa? Dice, pasa lo que no tiene que pasar, dice. Uy, digo yo. Le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, mirá, perdoname, le digo, pero yo he visto hermanos de traje y corbata como vos y hermanas con pollera hasta abajo de la rodilla que se mandaron mensajito igual y hicieron lo que no tenían que hacer. La cuestión no pasa por la vestimenta que tenemos, no, la santidad no pasa por la vestimenta, sino por el corazón. Me dice, pero el apóstol Pablo prohíbe que las mujeres, acá va lo que decía Fran, ¿no? Prohíbe que las mujeres se vistan con ropa de hombre, dice. Yo le dije, pará. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Está en la Biblia, siervo. Está en la Biblia, siervo. El apóstol Pablo prohíbe que las mujeres se vistan con ropa de hombre. Le digo, pero mostrame dónde está. Porque la verdad, mirá que yo soy pastor hace 20 años y no sé. Le digo, enséñame. No sé dónde está ahora, me dice. Pero mirá, le digo, te voy a decir una cosa. El apóstol Pablo no prohíbe que la mujer se vista con ropa de hombre. En primer lugar, lo que dice el apóstol Pablo es que la mujer se tiene que vestir decorosamente. En la prohibición de que la mujer no se vista con ropa de hombre está en Deuteronomio. Y no se refiere simplemente a la vestimenta, sino se refiere a usar la investidura del hombre, a tener la autoridad, el lugar y el poder de un hombre, porque en esa época no era así. Y en tercer lugar, le digo, cuando en Deuteronomio se prohibió que la mujer se vistiera como hombre, no existían los pantalones. Tanto hombre como mujer usaban polleras. Y se me quedó mirando, ¿viste? O usaban las túnicas, ¿viste? No usaban. Los pantalones vinieron mucho después y hay pantalones de hombre y pantalón de mujeres. Y ya estaba, ¿viste? Y me dice, sí, a mí me gusta hablar de todas estas cosas, dice, como dice la Biblia, porque siempre están los sabios en su propia opinión. Me tiró un palo, ¿viste? Yo le digo, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Le digo, si querés lo buscamos. No, está bien. Le digo, pero indagá en la escritura, lo que decía Fran, porque a veces repetimos cosas. Y le digo, ¿vos dónde lo escuchaste? Que lo dice el pastor, me dijo. Entonces hay que tener cuidado, ¿viste? Porque a veces nosotros repetimos, por eso yo siempre les digo, ustedes tienen que estudiar y hasta examinar lo que yo digo de acá al púlpito, o cualquiera que predica, porque ahora predica cualquiera, ¿vieron? No se pongan así. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hacemos? Si ustedes me dijeron que no era posible guardar los 10 mandamientos, ahora, con la justicia mayor de Cristo, ¿qué me van a decir? Imposible. Vamos a Romanos 8, rápido, porque al final, mirá. Gracias a Fran. Fran nos robó 10 minutos. Gracias, Fran. Romanos 8, del 1 al 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, esto es lo que decía Leo, para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, fíjense lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, los 10 mandamientos,
por cuanto era débil por la carne, porque nadie lo podía hacer, como dijo Lidia, somos seres humanos, somos de carne y hueso, ¿qué quiere? No podemos. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, los 10 mandamientos, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros leemos este texto, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando leemos andar según la carne y andar según el Espíritu? ¿Me pueden decir así rápidamente? Andar según la carne, ¿qué es? No pueden evitar imaginarse un churrasco, un asado, una carne. Se le caen las babas, ¿viste? ¿Qué dijiste, Belén? Satisfacer los deseos de la carne. Andar según la carne. ¿Qué es andar según la carne? Según los propios pensamientos. Muy bien, según el propio pensamiento, la propia opinión. ¿Qué más? ¿Qué es andar según la carne? Lo que vos querés. ¿Qué más dijeron? Hacer lo que te pinta. Pará, Fran, ¿no ves qué cosa que sos? Sí, era eso lo que yo tenía que decir. Yo quería que todos ustedes se equivocaran para yo decir las cosas bien. Rebobinemos. Es eso lo que acaba de decir Fran. A veces nosotros cuando leemos este texto se nos viene en esto que está bien. Y es verdad, andar según la carne es todo lo que ustedes dijeron. Pero acá, en este contexto, no se está refiriendo a cualquier vida que vos vivís según la carne, sino a tratar de vivir para Dios según la carne. Y yo te digo, y acá está, ¿cuál es el tema? Lo que dice al final, versículo 8. No pueden agradar a Dios. Porque ¿cuál es el punto de todo esto? Vivir para Dios, agradar a Dios, entregarse al Señor, rendirse a Él, dejar de vivir como a mí me parece, como yo quiero, como yo interpreto, como yo pienso, como a mí me gusta, según la posición que yo tengo, lo que hablaba Juan el otro día también de la comodidad, según mi comodidad, ¿viste? Ya no vivo así, si no vivo, eso es vivir según la carne. Mira, yo te digo una cosa, vos podés andar delante de Dios en la carne sin cometer ningún pecado grosero. Y es más, todos se pueden maravillar de vos, de decir, qué bueno que es, mirá cómo sirve, mirá cuánto sabe, mirá cómo da cátedra de la palabra. Es un cristiano sensacional. Pero no está agradando a Dios, ¿por qué? Porque está haciendo todo según el esfuerzo humano, según el esfuerzo de la carne. ¿Se entiende? Como por ejemplo decir, me pongo un traje y corbata para agradar a Dios, pero en realidad lo estoy haciendo por mí mismo, por la religión o por el que dirán. Pero no lo estoy haciendo para agradar a Dios, ¿se entiende? Ese es el conflicto que siempre tuvo Jesús con los religiosos de la época. ¿Qué era lo que más le recriminaba a Jesús a los religiosos de la época? Muy bien, eso se llama hipocresía. ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Se acuerdan una de las frases más fuertes? Sepulcros blanqueados. Por fuera está muy lindo, pero por adentro está todo podrido. Entonces, ¿a dónde apunta la verdadera ley de Dios? ¿A dónde apunta la justicia mayor? No apunta a hacer cosas para Dios. No apunta a vivir guardándote, cuidándote, que nadie me vea, que nadie me diga, sino apunta al corazón. Yo te digo, mi hermano, nadie en toda la historia de tu vida puede ser que te vea hacer lo que haces. Pero hay alguien que sí te está viendo. Y que es Dios. Y si tu finalidad es agradar a Dios,
No es tampoco el hecho de que vos te vayas al otro extremo y decir, bueno, yo soy así, me muestro como soy, ¿viste? Y hago de las mías delante de todo y no me importa nada, ofendiendo a todo el mundo, tratando mal a todo el mundo, total, yo soy así y no tengo nada que ocultar. No, no es esa la idea de Dios tampoco. No son los extremos, ninguno de los dos buenos. El guardar una apariencia para ser aceptado, para ser respetado, para ser reconocido, para ganar prestigio, para ganar fama, poder, o para ganar el respeto y el reconocimiento, o para simplemente ser aceptado, guardo una imagen que no es real, que no es verdad. Porque mi corazón está lejos de Dios, como reclamaba el profeta Isaías. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cuál es el punto de la ley? De los 10 mandamientos. Es el corazón que ama a Dios. Es el corazón que ama a su prójimo. Y no le interesa tanto el estar cumpliendo para ser aceptado. No le interesa tanto el estar cumpliendo los mandamientos para ganar prestigio, para ganar posición. El andar según la carne, les digo, hermanos, muchos, aún siendo pastores, andamos según la carne y hacemos todo según la carne. Yo puedo predicarle al mundo entero en la carne. Yo puedo hacer proezas para Dios en la carne. Y miren lo que voy a decir, yo puedo sanar enfermos en la carne. Puedo echar fuera demonios en la carne. Puedo profetizar en la carne. Puedo hablar en lengua en la carne. Nadie lo ve, pero Dios sí. Y los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Y se acuerdan del texto, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo? Si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros, profetizamos, bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Que el espíritu de la ley no es la apariencia, el espíritu de la ley es el corazón, entregado totalmente a Dios. Pero esto no se puede ver si no es por el Espíritu. Porque ¿qué es lo que le da vida a la ley de Dios en nuestros corazones? La profecía que dice, y yo escribiré mis leyes en sus corazones, ya no en tablas de piedra. O podemos decir en papel, o en tablets, o en celulares, que está fuera de mí. Yo puedo leerme toda la Biblia, conocer toda la Biblia, pero la Biblia está fuera de mí. No me regula, no condiciona mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. La Biblia no está dentro mío, está fuera. Yo la leo, me la sé de la memoria, la repito, pero está afuera, ¿se entiende, hermanos? Está afuera, no está dentro mío. Vos te das cuenta si la Biblia está dentro tuyo, si la ley está dentro tuyo, cuando reaccionás ante una situación, cuando cedes o no a la tentación, cuando hay movidas espirituales satánicas alrededor tuyo y vos la ves o no la ves. Entonces ahí te das cuenta si la Biblia está en tu corazón. ¿Cómo reaccionás ante una situación de injusticia? ¿Qué es lo que regula tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos? ¿Qué es lo que te condiciona o no para esto? ¿Es la ley de Dios? Escribiré mis leyes en sus corazones. Y ahí está el punto. Pero el diablo, dice 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay gente que lo lee, vos se lo explicás, se lo predicás, lo aprendieron, pero nunca les entró, nunca lo vieron. Nunca lo vieron. ¿Lo ves? Según la palabra, es imposible cumplir con los 10 mandamientos. Es imposible cumplir con la justicia mayor en la carne. Pero vuelvo a decirles que el espíritu de vida en Cristo Jesús me libró, me justificó y me capacitó para poder vivir agradando a Dios
en todo lo que hago. Amén. El Espíritu de Dios es el que nos da la libertad de poder vivir para Dios. Termino leyendo un pasaje de 2 Corintios capítulo 3. Y les prometo que leemos esto y oramos. Y no digo más nada que lo que dice el pasaje. Ya estoy pecando, ¿no? ¿Quién dijo que sí? Versículo 3. Dice 2 Corintios, traten de meterse porque es un poco complicado el tema y son unos cuantos versículos. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y miren lo que dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino como nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, se refiere a la ley, la letra, ¿no? No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, que es lo que decía Leo hoy, te condena, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, gloria, mirá cómo lo llama, el ministerio de muerte. Claro, porque nadie podía cumplir la ley, estás muerto. Y dice, si fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Refiriéndose a lo mismo, a la ley. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación por la sangre de Jesucristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, le da con un caño a Moisés acá. ¿Qué hacía Moisés? Se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido o que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, gloria a Dios, es quitado. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es lo que te quita el velo de las Escrituras? El Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que esto muchas veces yo lo he escuchado sin criticar. Criticando. A muchas iglesias pentecostales decir, donde está el Espíritu de libertad, ¿viste? Y se armaba la catombe. Pero no se refiere a esa clase de libertad, se refiere a la libertad de la ley. Que no estamos ya bajo el pacto del Antiguo Testamento, bajo condenación. Ahora somos libres para vivir agradando a Dios. Esa es la libertad que te da el Espíritu, hermano. Amén. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la gloria no de Moisés, la gloria no de la ley de los 10 mandamientos del antiguo pacto, sino la gloria del Señor en esta gracia, en este nuevo sentido de la ley, en el Espíritu, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oremos. Vamos a ponernos en pie. Espero que se haya entendido y si no, que el Espíritu les dé revelación.
Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta noche y por este momento que hemos compartido, anhelando que verdaderamente el Espíritu de la ley, el Espíritu Santo, esté tomando control de nuestra vida y no así la carne, y no así la mentira y el engaño de Satanás a través de la religiosidad y la hipocresía de vivir una vida de apariencias y no una vida desde el corazón hacia ti, por querer agradarte, porque te amamos. Verdaderamente, Señor, te amamos. Y no nos importa más nada que amarte a ti. No nos importa cumplir con las cosas para quedar bien, no nos importa el que dirán, no nos importa nada en absoluto que tenga que ver con nosotros, con nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra autoestima. Señor, no tiene nada que ver todo eso, solamente queremos vivir realmente para ti, agradándote en todo. Por eso, mi hermano, si en esta noche, en el nombre de Jesús, te pido, si tu corazón no está lleno de la ley de Dios, no está lleno de la palabra, si ante las circunstancias de la vida, ante los problemas, las dificultades, las pruebas, te das cuenta que todavía seguís siendo vos, reaccionando según tu carne, según lo que a vos te parece, yo te animo en este momento a rendirte al Señor, a entregarte completamente a Él, a abrir tu corazón para ser libre, porque donde está el Espíritu hay libertad. Libre de la condenación de la ley, libre de la muerte que produce el pecado, libre para vivir agradando a Dios. Esto no lo podés hacer vos, no te podés hacer una lista de cosas para hacer. Esto es algo que tenés que creer, que tenés que aceptar, que tenés que dejar entrar en tu vida para que tus ojos sean abiertos. Porque quizás estás ciego, estás ciega y no ves el Espíritu. Señor, abre los ojos de aquellos que el diablo cegó. Aquellos que el diablo cegó y no ven otra cosa que sus propios deseos, sus propios placeres, y hacen las cosas humanamente, pero no en la fuerza y el poder de tu Espíritu. Señor, quita el velo que Satanás puso. Quita, Señor, ese embotamiento de la mente, que muchos están embotados y no entienden, no pueden ver, no pueden comprender, no pueden percibir la vida del Espíritu real. Y se manejan solamente cumpliendo leyes, autoflagelándose a sí mismos por no poder cumplir. Señor, libera a tu pueblo para que viva en el Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira aquellos que se esfuerzan por cumplir la ley, pero sin entender terminan haciendo todo lo contrario. Liberalos. Rompe esas cadenas. Podrí el yugo de esclavitud, Señor, que nos ata a través de tu unción, la unción de tu Espíritu. Derramá ahora, Señor, de tu Espíritu Santo en este lugar, en nuestras vidas. Señor, y que ya no nos controlen los deseos, las pasiones, que no nos controle nuestra propia opinión o lo que a nosotros nos parece, que no nos controle la carne, sino sea tu Espíritu. Nos entregamos al Espíritu en esta noche. Mi hermano, entregale tu corazón al Señor, abrí tu corazón para que el Espíritu entre, para que el verdadero Espíritu de la ley entre en tu vida. Y ya no seas vos esforzándote por cumplir, sino sea el Espíritu llevándote a vivir de una manera que agrada a Dios, amándole con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amando a tu prójimo como a vos mismo. Señor, en esta noche derrama, Señor, de tu presencia, derrama de tu Espíritu, ahora en el nombre de Jesús.
Nos entregamos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, de todo corazón. Deja todo ahora en las manos de Dios. Yo sé que tenés preocupaciones, que tenés desafíos, que te sentís responsable por hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas. Pero en esta noche abandonalo todo, deja todo. Y entregate y metete en el río de Dios. Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho y hasta que no puedas hacer pie. Entregate al Espíritu en esta noche. Entregate y rendite completamente a Él. Señores, yo sé que hay muchos que están cansados de lidiar con estas cosas y de no encontrar el camino, no encontrar la respuesta. Yo sé que muchos lo han intentado y han batallado y han luchado, pero han sido derrotados y vencidos. Yo te ruego que por tu gracia y por tu amor en esta noche, Señor, los toques con tu Espíritu y sus vidas sean transformadas y cambiadas. Y vendrá el Espíritu sobre ti y serás transformado en otra persona. Créele al Señor, entregate y rendite. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida, con tus problemas, con tus necesidades? ¿Vas a seguir luchando vos, peleando vos, hablando vos? ¿O lo vas a dejar al Señor? Deja que el Espíritu sea el que vive a través tuyo tu vida. Amándote en verdad. Nos entregamos a vos, Señor. Confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti.